Continuando con la asignatura base de datos, hoy nos vamos a enfocar en hablar con MySQL. Este no se trata sino de un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales como el mismo MySQL, Oracle. Cuando hablamos de MySQL hablamos de crear tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar una gran cantidad de comandos que a veces es necesario en lenguajes de programación como PHP y que se comunican directamente con el servidor. Se considera una base de datos relacional desarrollada bajo licencia dual, es decir, puede involucrar tanto la licencia pública para trabajar en software libre como licencias privadas o comerciales para grandes corporaciones como Oracle. Y es considerado la base de datos de código abierto más popular en todo el mundo. Para trabajar con ello, no importa el sistema, puede agarrar, como ya dije anteriormente, puede agarrar Oracle o puede agarrar el Microsoft SQL Server. Las sentencias son propias las de SQL para trabajar con él. La diferencia es que con MySQL puedes generar la base de datos para hacer conexiones con los sistemas y ellas van montadas dentro de un servidor. Ahora, para trabajar en este caso con MySQL vamos a usar OneServer. OneServer es un programa donde nos mantiene una conexión con un servidor que es Apache, tiene compiladores para trabajar con PHP y viene con el MySQL ya incorporado, las tres cosas en una sola. Anteriormente cada una iba instalado por separado y después tenías que por comando hacer las conexiones para generar los enlaces. Ahora no, luego Start OneServer, le doy aquí sí, y aquí va a aparecer un icono que al ponerse en verde quiere decir que el servidor está listo para trabajar. Al seleccionar acá aparecen diferentes opciones para poder trabajar de acuerdo donde vamos a utilizarlo. Como vamos a trabajar con MySQL, nos vamos a MySQL Consola, que la tenemos aquí, y hacemos clic sobre él. Va a aparecer una ventana similar a lo que es el símbolo 2 del sistema. En este caso, como no tiene clave, yo le doy Enter y puedo entrar en él. Ahora bien, si ya se monta un sistema web, lo primordial es que las bases de datos estén protegidas, tengan sus códigos para sus accesos, para que no cualquiera pueda entrar en él. Si le doy a la instrucción show databases, lo voy a decir tal como se escribe, show databases, punto y coma, al darle enter me va a colocar las bases de datos que están ya creadas internamente. Estas que están acá son propias de la base de datos, por lo tanto no deben ser tocadas. Ahora, si yo fuera a crear una nueva base de datos, yo haría lo siguiente: coloco la sentencia tal como me dice aquí, create database, voy a llamarla biblioteca, porque es con la que vamos a trabajar en este caso. Create databases, biblioteca. Hay que asegurarse de que todo esté bien escrito, sobre todo las sentencias. Aquí está, create database, biblioteca. Le voy a dar enter y listo. Me va a decir que se acaba de anexar una nueva fila a lo que es este entorno como tal. Si vuelvo a escribir la sentencia para mostrar las bases de datos, databases, punto y coma, vamos a colocar, me aparece ya, si se dan cuenta, anteriormente no estaba, porque no estaba creada. Ahora que la creé, aquí está, biblioteca. Con eso quiere decir que ya tenemos la base de datos biblioteca dentro de lo que son los servidores propios del MySQL o del OneServer. Si yo quisiera eliminar una base de datos, en este caso, recuerden, test, performance, MySQL son propias de ahí. Esas no deben tocarse. Como yo creo una base de datos que se llama biblioteca, voy a probar con otra. Voy a crear otra base de datos. Create database. Vamos a ponerle práctica. Punto y coma. Vamos a ver qué pasó. Salió un error. Aquí está el error. Escribí, le coloqué 2A. Es un error de transcripción. Lo borro. Listo, me dice que anexó una nueva fila. Esto quiere decir que si yo le doy
a la instrucción que ya dije anteriormente, que es para mostrar la base de datos, aquí está. Tengo la base de datos biblioteca y aquí tengo una nueva base de datos que se llama práctica. Como no vamos a trabajar con práctica, quiere decir que podemos eliminarla. Entonces la instrucción de eliminarla es esta: drop quiere decir drop, voy a eliminar de la base de datos, hago el llamado drop database y coloco el nombre de la base de datos que voy a eliminar. Drop database práctica, al darle enter me dice que ya la eliminé, y si vuelvo a escribir la instrucción nos damos cuenta que ya no existe la base de datos práctica. Como la eliminé, ya no está. Vamos a trabajar es con biblioteca. Ahora, como si se dan cuenta, pueden haber varias bases de datos creadas, pero para yo crear las tablas yo tengo que hacer un llamado a la base de datos con la que voy a crear, porque si no, si yo creo una tabla, MySQL me va a decir, ajá, pero ¿en qué parte de la base de datos vas a asignarla? Entonces yo tengo que primero cargar la base de datos para poder crear las diferentes tablas en ella. Entonces la instrucción para cargarla es esta: hago el llamado a la base de datos y coloco el nombre de la base de datos a trabajar. Use biblioteca, punto y coma. Me está diciendo base de datos técnicamente está cargada para trabajar. Y eso es todo el proceso para lo que es creación, muestra y eliminación de base de datos.